Acompáñame a orar en esta tarde para la palabra de hoy. Si tú has estado con nosotros, hemos estado en esta serie que llamamos Los negocios de mi padre. Hemos estado en todo el libro de Lucas y ya vamos por el capítulo 6. Pero si tú te has dado cuenta en cada uno de los sermones que hemos visto y cada una de la palabra, uno de los grandes énfasis de Lucas es la autoridad de Jesús. Uno de los mensajes que yo estuve predicando, si ustedes se acuerdan, traje un billete. Y dije, un billete es un pedazo de papel. ¿Por qué tiene autoridad? Porque hay una fuente que acredita esa autoridad. De la misma forma, así como uno diría, pero ¿qué autoridad tiene ese Señor Jesús que está ahí en la palabra? Pues Lucas se está encargando de mostrar eso. Y él mostró cómo Jesús tiene autoridad sobre demonios, cómo él tiene autoridad sobre enfermedades, cómo tiene autoridad sobre naturaleza, sobre la lepra. Tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para perdonar y restaurar incluso las tradiciones del hombre, y cómo él tiene autoridad sobre el día sábado, o este día que se conoce como el Sabbat, algo muy importante en la tradición judía que vamos a ver hoy. Así que, ¿qué tal si cierras tus ojos allí conmigo y oramos? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que hables claro a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que podamos oír tu voz que trae convicción y que también, Señor, trae consuelo a nuestros corazones. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, como hace un rato lo cantábamos, pero lo abrimos para que tu palabra escudriñe nuestros corazones y para que tu espíritu hable con claridad, Señor. Hoy te pido que tu palabra sea un bálsamo que calma nuestra sed, un agua que calma nuestra sed, pero que también sea una palabra de confrontación para nuestras vidas en áreas que necesitamos rendir delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿A quién alguna vez cuando pequeño tomó clases de natación? Clases de natación, ok. Hay una historia que un día alguien me contó y yo decía, esta historia no puede ser real. Imagínense que un día estaba un salvavidas, estaba entrenado, pero estaba principiante en su tarea de salvavidas. Y ellos estaban encargados de salvar a personas que se hundieran en una zona que ellos decían zona de rescate. Ellos generalmente, esa era la zona en la cual ellos intervenían en la situación. Pero un día un niño se estaba ahogando, no en la zona de rescate. Y él era un principiante, una persona que no conocía mucho del tema, apenas estaba iniciando. Y él no sabía si debía rescatar al niño o no, porque a él le habían dicho, rescata a las personas que estén en zona de rescate. Entonces él está allí con duda en su corazón y dice, no puedo rescatarlo, porque yo estoy llamado a rescatar a aquellos que están en zona de rescate. Entonces salió corriendo el padre del niño, el padre se tira, agarra al niño y le dice al salvavidas, ¿dónde estabas? Y el salvavidas dice, pues yo estaba cumpliendo las reglas que me dijeron. Y yo escuché esa historia y dije, no puede ser eso cierto. Pero hoy vamos a ver una historia que habla de un grupo de personas que en medio de como Dios establece una ley para proteger al hombre, ellos la usan para criticar y juzgar la vida de aquellos que están en necesidad. Así que ve conmigo a Lucas capítulo 6 y nos vamos a dar cuenta de una historia de cómo habían sido unos hombres que habían sido establecidos para salvar vidas del pueblo judío y de las personas que estaban en necesidad, pero a través de la ley traían opresión y no salvación. Escucha lo que dice Lucas 6 versículo 1. Dice, un sábado al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de trigo, las frotaron entre las manos para comérselas. Por eso algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen esto lo que está prohibido hacer en día sábado? Jesús contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en el que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer y dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada, o esa enfermedad se llamaba mano seca, que las manos se le caen y no la puede mover. Versículo 7 dice, así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en el día sábado. Pero Jesús,
que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús le dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. Escuchen esta pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre: extiende tu mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Cuando yo leí esta historia, yo decía: los sacerdotes perdieron el punto, los fariseos perdieron el punto. Ahora, las reglas existen para salvar la vida, no para costarla. Jesús se enfrentó a la mentalidad de los fariseos y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Ellos custodiaban las reglas mientras la gente se hundía en la necesidad. Y tomaron las reglas como una posición de autoridad y no como una posición de servicio. Y de repente tú te das cuenta aquí que aparece un día muy especial para ellos que se llama el Sabbat. Y ese día que fue establecido por Dios, ya lo vamos a ver, ellos lo tomaron y lo tergiversaron por medio de limitaciones, reglamentos humanos. Y la gran pregunta que vamos a responder hoy para iniciar es: ¿qué es el Sabbat? ¿Qué es el Sabbat? ¿Cuál es su origen? ¿Cierto? El sábado o el Sabbat viene de la palabra hebrea Shabbat. La palabra hebrea Shabbat significa cesar o descansar. Si tú ves en Génesis, ¿qué sucede en el séptimo día de la creación? Dice Génesis: y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y descansó. Es decir, y hizo Shabbat. Y bendijo el día séptimo y lo santificó. También vemos en Éxodo 31 donde dice: el Shabbat es una señal entre ustedes y yo para nuestras generaciones. Ahora, ¿cuál es el propósito de este día? Descanso. Este día quería mostrarle al pueblo el descanso. El ritmo de Dios es un ritmo de trabajo y descanso. Yo no sé si de pronto tú y yo, estando incluso en esta cultura, fallamos en descansar. Porque vivimos en una productividad y en una actividad que se nos olvida el descanso. Y pasan 2, 3 semanas y uno dice: wow, estas semanas se fueron volando. Ese día, sábado, les enseñaba la cualidad del descanso. Les enseñaba que era una pausa en el trabajo para recordar que la vida es más que la productividad. Tú y yo hoy en día asociamos la productividad con nuestra vida, pero en realidad la palabra quiere enseñarnos que tu vida y mi vida es mucho más de aquello que tú puedes producir. Es triste ver que hoy mucha gente es valorada de acuerdo con lo que produce. Para Dios tú no eres valorado de acuerdo con lo que produces. Tu productividad no es la razón por la cual Dios te ama. Porque Él te amó a través de la cruz antes de que tú pudieses producir nada. Entonces Él está enseñando a través de este día que la vida es más que la productividad. También les recordaba, si tú lees Deuteronomio capítulo 5, Él les recordaba la cualidad de la rendición. Vivir una vida rendida. Mira, cuando uno llega a este país y toca coger 3, 4 trabajos, hacer Uber en la noche, hacer cosas fuera de horario que tú no harías normalmente, por una razón, porque hay una profunda necesidad. Ahora, ¿qué está enseñando Dios a través de este día? Ríndete delante de mí, rinde control. Una de las cualidades del hombre es que nos encanta el control. ¿A quién le encanta el control aquí? Que sostiene el control del televisor y es mío y nadie dice nada. Aquí se come hasta ahora, no se come después, ¿cierto? E incluso nosotros, la cultura latina, nos encanta el control. El Shabbat enseñaba: rinde el control. Tú no lo tienes. Nada pierdes con una pausa en un día. A veces uno pausa y se queda así como: ¿cuándo nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay por hacer? Y uno pausa una hora y está como: ¿y cuándo? ¿Qué hacemos? Aburrido. Pausa. Yo te voy a invitar a que hagas eso en tu hogar. Pausa. Toma a tu familia y pausa. Silencio, no digan nada. Silencio. Y cuando tú tomas una pausa, en esa pausa tú te vas a dar cuenta
la diferencia entre el ritmo de nuestras vidas y el ritmo de Dios. A Dios no le incomodan los silencios ni las pausas. Él te enseña a través de la pausa la cualidad de la rendición. A nosotros nos cuesta rendirnos, pero Dios trabajó, hizo la creación, hizo al hombre y descansó. Y ese día lo bendijo. Él no bendice, Él no muestra, la palabra no muestra bendición sobre los otros días, aunque fueron días buenos, donde hubo abundancia de bendición en su creación, pero también hubo abundancia de bendición en el descanso. Eso recordaba el Sabbat, eso era el propósito del Sabbat. Era una santa convocación, un día de adoración, un día de alegría, un día de compañerismo. Era una señal de la restauración de la creación. Era una señal de cómo ellos habían sido esclavos por años sin descanso, pero ahora en Dios había momentos de pausa. Eso era el Sabbat. Un momento, un día que ellos dedicaban a recordar sus años de esclavitud y a recordar la liberación del Señor después de esos años de esclavitud y de trabajo. Ellos venían de esa mentalidad y de esa actitud de Egipto, pero la actitud del Señor es diferente. Se trata de rendir el control, mostrarnos a Él abiertos, y en ese momento hay una restauración. Si tú te das cuenta, en Éxodo 23 habla de cómo dice que incluso los sirvientes y los animales y la tierra debían descansar, porque este día se trataba de mostrar cómo la compasión de Dios se extiende a todos. La compasión de Dios se extiende a todos. Déjame preguntarte algo. ¿Quién oró por la comida de los pajaritos de la iglesia hoy? ¿Alguien? No, pero ellos comieron. ¿Alguien oró porque saliera el sol hoy? No, pero el sol salió. Porque su palabra es el sustento de todo lo creado. Por eso Jesús dice, ustedes no son los que alimentan los pajaritos y ellos no pasan hambre, porque el Señor lo hace. Ustedes no son quienes visten los lirios del campo, pero están bellos en esplendor. ¿Quién lo hace? El Señor. Porque este ritmo y el propósito del Sabbat era entrar en el ritmo creativo de Dios. Un ritmo en el que Él te enseña que Él tiene el control de tu vida, de que Él tenía el control de sus vidas. Pero había un grupo de líderes religiosos, fariseos y maestros, que cargaron el día de descanso. Eso es lo más irónico que yo he visto en este pasaje. Dios diseña un día para descansar y el maestro de la ley lo carga. Es súper irónico. Es como que alguien venga y te diga, ven, yo te llevo el bolso, pero toma, llévame el saco de papa. Y es como, oh no, gracias. ¿Por qué? Estas personas, a pesar de que no sé cuál era la intención de algunos de pronto de proteger este día, pero en medio de su protección, ellos terminaron convirtiendo el descanso en una norma y una tradición pesada. Entonces, por ejemplo, hacían cosas como estas. Tú solo puedes caminar 0.6 millas máximo. No podías caminar más. Dios establece el Sabbat, pero ellos empiezan a rodear el Sabbat de protecciones, de límites. Ellos empiezan a rodearlo de reglas, tradiciones, costumbres. Y una de ellas era, no puedes caminar más de 0.6 millas máximo. Eso es todo lo que puedes caminar. Lo cual equivale como a 2000 pasos. Cuente, empiecen a contar, si no todos ustedes son unos pecadores. El sábado no se camina más de 2000. Mentira. Eso eran las reglas de ellos. Por ejemplo, tenían otro que era escribir más de 2 letras era considerado trabajo. Si tú escribías 2 letras era considerado trabajar. No podías prender una lámpara o en ese tiempo prender fuego porque era considerado trabajar. Entonces, si usted tenía sed o necesitaba ir al baño en la noche, aguántese o tropiécese el meñique. Usted elige. Pero no podías prender una lámpara en ese día. Tampoco podías limpiar los pisos o el polvo que había en el piso, porque era considerado parte de trabajar y no respetar ese día. Y ellos empezaron a rodear este día de tradiciones. Y una de ellas era, no puedes hacer lo que los discípulos estaban haciendo, que era cosechar. Ahora, hay una diferencia entre cosechar y agarrar un ramito de trigo. Pero en medio de sus reglas y en medio de su legalismo, rodearon este día de descanso y lo cargaron.
Entonces convirtieron el día de descanso de Dios y lo llenaron de tradiciones que amenazan la vida. Tú sabes que también en nuestras vidas tenemos tradiciones, costumbres, leyes, normas que amenazan nuestra vida. Lo que Dios diseñó para el deleite se convirtió en un peso. Eso es lo más triste del hombre hoy en día. Dios diseñó esta tierra para que tú y yo nos deleitáramos y nuestras complicaciones la volvieron pesada. El pecado puso peso sobre lo que Dios diseñó para el descanso. Ahora, mira lo que sucede aquí. Y es que en un lugar de descansar en la misericordia de Dios, la gente, con estos maestros de la ley fariseos, vivían con miedo. Vivían con miedo. Yo he conocido muchas personas que entran a la iglesia con miedo, que vienen un domingo a la iglesia por miedo. En el país donde yo soy, en Colombia, donde incluso la tradición católica es tan trayendo leyes a la vida del hombre que dice, si no vas el domingo, no, tú no estás con Dios. Y ponen peso sobre la vida del hombre, donde uno entraba a las catedrales grandes con la cabeza abajo. ¿Sabes por qué las catedrales les tiran el techo hacia arriba? Porque ellos decían que ahí estaba Dios. Y la Biblia dice, Dios no habita en templos construidos por manos de hombre, pero Él decidió hacer hábitat dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Entonces no es que en la iglesia ando con miedo y afuera ando derrochando. No, Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Y aquí en el texto dice, Él sabía lo que estaban pensando, porque Dios conoce. Y esa es la cualidad de Dios, de omnipresencia y omnisciencia. De que aunque Jesús sepa lo peor de ti, Él te ama más que nadie. Esa es la cualidad del amor de Dios. Que aunque Él sepa las áreas más oscuras de tu vida, Él te ama como nadie más podría amarte en esta tierra. Ese es nuestro Dios. Y de repente la gente vivía con miedo. La vida cristiana no se puede vivir desde el miedo. Porque la palabra dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Las reglas pueden guiar la conducta, pero nunca transforman el corazón. El Espíritu Santo produce obediencia genuina, motivada por el amor y no por el miedo. Mira lo que Jesús dice en Marcos 2:27. Ojo a esto, dice así. El sábado fue hecho para el hombre. ¿El sábado fue hecho para quién? Para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Ahora, yo leía eso y yo dije, esa es la clave. Los fariseos hicieron del hombre para el sábado. Dios lo diseñó el sábado para el hombre. Ahora, ¿qué significa esto? Que el día de reposo debía servir al hombre y no el hombre convertirse en un esclavo del día de reposo. ¿Sí ven la diferencia aquí? Muchas veces el hombre quiere hacerte esclavo de algo cuando Dios lo diseñó para que tú lo sirvieras, para que eso te sirviera a ti. Y eso es lo que vemos aquí en el día de reposo. Estaba recuperando la esencia de este día, que era la misericordia, el descanso y la vida. Esa es la esencia del sábado, del sabbat, del día de descanso. El propósito del día de reposo no era oprimir, sino bendecir al hombre. La bendición de Dios, dice su palabra, no añade tristeza, nunca. Si hay algo en tu vida que está añadiendo tristeza, pues tú deberías preguntarte, ¿viene del Señor? Porque su palabra dice, la bendición de Dios no añade tristeza. Y si el sábado fue diseñado para bendecir al hombre, ¿por qué debe añadir tristeza? Bueno, de pronto porque no se está haciendo de la forma como se debería. De pronto porque estaba rodeado de tradiciones que cargaban a la gente. Entonces para los fariseos decían que cuando los discípulos cogieron el grano, estaban cosechando. Que cuando frotaron el grano estaban trillando, que cuando soplaron la paja para poder quitar el mugre de la semilla, que estaban aventando, y eso iba contra la ley. Y luego que cuando la comen, estaban preparando comida. Y la gran pregunta que hay hoy en este día ¿es la ley buena entonces? ¿Por qué? ¿Por qué el Antiguo Testamento habla de la ley y después nosotros decimos, oh, el Nuevo Testamento habla de la gracia? Y el Nuevo Testamento es la gracia de Dios y el Antiguo Testamento es la ley de Dios. Y eso es lo malo, pero lo bueno es la gracia. Pero ¿qué tal que si yo te digo a ti hoy, la gracia estuvo desde el principio?
Porque cuando el hombre cayó, Dios hizo una promesa y ahí la gracia apareció. La gracia siempre ha estado. El problema es que el corazón del hombre, lo corrupto no era la ley, lo corrupto era el corazón del hombre. Lo corrupto no era la ley, era la limitación del hombre al cumplir su palabra y su ley. Entonces, es la ley buena. La ley muestra el estándar de Dios, pero no da la fuerza para cumplirlo. El Espíritu, en cambio, escribe esa ley en el corazón y capacita para vivirla con amor. La función del pecado en nuestras vidas es apartarnos de una relación con el Espíritu Santo. El puente de Dios, el puente de Cristo a través de la cruz fue acercarnos a una presencia con Él. Por eso nosotros no vivimos simplemente una religión de rituales y trato ofrenda y ven a la iglesia y haz esto y haz esto, sin priorizar antes, tengo una relación con Dios. Porque la relación con Dios no es de un domingo de 12:30 a 1:30, sino qué sucede cuando te levantas, qué sucede cuando te acuestas, qué sucede en tu diario vivir, qué sucede cuando vas a tu universidad, a tu trabajo. Dios está ahí y Él desea encontrarse contigo. Romanos 8:3-4 dice: la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Ojo, el poder de la ley es anulado por la carne, es decir, el pecado del hombre. Por eso Dios envió su propio Hijo en una condición semejante a lo de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. La verdadera obediencia cristiana no nace de la obligación, sino de la transformación interior del Espíritu Santo en nuestras vidas. Allí nace. La obediencia a Cristo nace de un corazón transformado a amarlo a Él. Ahora, si te das cuenta en esta historia, los fariseos estaban en los sembradores o en los sembríos de trigo. Y la pregunta es, ¿qué hacían ellos ahí? ¿Qué hacían? ¿Cierto? Ellos no estaban cosechando, era sábado. ¿Qué hacía esa gente en los sembradores? ¿Qué hacía esa gente, esos fariseos y esos maestros de la ley en las cosechas de trigo? Ellos no trabajan ahí, ellos trabajan en la sinagoga. ¿Por qué estaban ahí? No para encontrarse con Jesús, sino para criticarlo. Ahora, esa era la actitud y el corazón de los fariseos. Ellos estaban en un lugar donde no los habían llamado para hacer lo que no debían. Y mi pregunta es si muchas veces nosotros tenemos ese corazón y estamos en lugares donde no te han llamado a hacer lo que no debes estar haciendo. Nadie los llamó, pero ellos fueron a juzgar. Ellos no fueron a ayudar, fueron a juzgar. Y nos preocupa más que las personas cumplan que el hecho de que sean restauradas. Cuando uno impone en alguien un cumplimiento de algo sin antes ser restaurado, en ese momento yo estoy actuando con un corazón de fariseo. Porque Jesús no quebrantó la ley de Dios, sino que cumplió su propósito. Y el propósito de la ley fue misericordia en Cristo Jesús, quien tomó la carga del pecado en la cruz para darnos vida. Y a todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso Romanos 13:10 dice así: el amor no hace mal al prójimo. ¿El amor no hace qué? Mal. Si estás haciendo mal, no estás amando. Y dice, así que el cumplimiento de la ley es amor. Esto es increíble. Ellos no estaban cumpliendo la ley, pero estaban demandando que la ley fuera cumplida. Porque los discípulos y Jesús, la palabra lo enseña, ellos eran pobres. Ellos deambulaban de tierra en tierra sin comida. Y el trigo era como la granola, ¿cierto? Como granitos de granola que ellos podían comer. Ellos no estaban amando al prójimo. Entonces no estaban cumpliendo la ley que demandaban. Y por eso Jesús trae eso a su atención. Y nos damos cuenta que cuando te acercas a alguien, la pregunta es, ¿lo hacemos con amor o lo hacemos con juicio? ¿Lo hacemos con amor o lo hacemos con juicio? La brújula del Señor del Sabbat, que es Jesús, se llama el amor. Esa es su brújula. Los líderes religiosos acechaban a Jesús, pero sin corazón.
de amor por Él. Y eso revela algo, y es que podemos ver a Jesús, pero aún estar lejos nuestros corazones de Él. Muy lejos. Así como estos fariseos que se encontraban en los sembradíos de trigo, juzgando y no ayudando, criticando y no ayudando. Ahora, la necesidad humana, nos muestra Jesús aquí, la necesidad humana está por encima de los rituales religiosos. Siempre. Jesús prioriza la necesidad humana, siempre. Él usa el ejemplo de David, del pan santo, que eso se encuentra en 1 de Samuel capítulo 21, si algún día lo quieres leer. Pero esto nos muestra toda la Biblia. En Oseas dice que Él quiere misericordia antes que sacrificio. Dice que el amor a los demás debe ser nuestra prioridad. En Isaías 58 dice, el verdadero ayuno es ayudar al necesitado. No porque está condenando el ayuno, sino porque está diciendo, ¿cómo vas a ayunar si hay alguien afuera que demanda justicia, amor y misericordia? Los sacrificios de Dios, dice en Salmo 51, es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado que no desprecia el Señor. Y por eso Jesús incluso decía, si vas a traer una ofrenda, ¿cierto? Él dijo, si vas a traer una ofrenda al altar, pero en tu corazón hay algo que no está bien con tu prójimo, deja la ofrenda. Es decir, Jesús dijo en forma como buena ahí, yo se lo voy a decir en forma coloquial, no quiero tu ofrenda. Ve y perdona. Porque esa es la actitud de muchos fariseos. Rituales por encima de necesidad humana. Y Jesús lo cambia. Él dice, necesidad humana por encima de rituales religiosos. Porque de nada sirve una ofrenda en el altar si hay un corazón lastimado. De nada sirve levantar las manos un domingo si hay un corazón que no ha sido restaurado. De nada vale tratar de aparentar una vida cristiana si no hay un fundamento en Cristo Jesús que lo sostenga y que lo fundamente. De nada vale venir aquí los domingos si en realidad mi vida no da testimonio de amor con las personas que están a mi alrededor. El deseo del corazón de Dios es que Él quiere misericordia antes que sacrificio. Y déjame decirte esto, cualquier aplicación de la ley que opere en detrimento del hombre no está en armonía con el propósito de Dios. No lo está. Porque el deseo del corazón de Dios es bendecir al hombre. Cuando el hombre camina fuera de esa bendición, se juzga a sí mismo. Trae juicio sobre su misma vida. Pero cuando tú y yo caminamos sobre la bendición y la presencia de Dios, entonces en ese momento vivimos en armonía con su propósito. Dios prefiere un corazón compasivo que un ritual impecable. Jesús tocó a los leprosos aunque eran impuros, aunque estaba prohibido. Él dijo, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y Jesús no vino con un trono de rey, sino con una corona de espinas. Y eso lo cambia todo. Él no vino a servir desde un trono. Los judíos querían coronarlo rey y celebraban y decían, finalmente llegó el rey. Vamos, busquemos la corona, el trono, la silla, el caballo. Y él dijo, búscame un burro. Me toca una cruz y una corona de espinas. Y en ese momento Él demostró el verdadero corazón de Jesús. El verdadero corazón de Dios, que es misericordia antes que sacrificios. Necesidad antes que ritual religioso. Y ahora, Jesús valoró el hambre y la sanidad antes que las normas de los fariseos. Hay un ejemplo de un profesor que a mí me encanta. Yo me quedaba dormido en clases, pero era porque no dormía o porque cuando estaba más pequeño me quedaba jugando fútbol con mis amigos cuando mis papás me decían no, vete a dormir, y yo desobedecía y por eso me quedaba dormido en clases. Pero hay un ejemplo de un profesor que a mí siempre me ha tocado el corazón. Lo que yo hacía no estaba correcto, pero había un muchacho en una clase, no estaba en mi clase, pero estaba en otra clase, y él siempre se quedaba dormido en clase. Ahora, la norma de un profesor es, si se duerme en clase, va en detención. Si se duerme 3 veces en clase, se va expulsado. Y de repente este profesor tiene toda la autoridad y el derecho de decir, quedas en detención. Pero el muchacho estaba dormido y el profesor lo dejó dormir y se acerca al final de la clase y se sienta en la silla que está al lado de él.
lo toca en el pupitre y él se levanta y dice, perdón, perdón, perdón. Y el profesor dice, no, no, tranquilo, déjame preguntarte algo. ¿Por qué te estás quedando dormido? Y él dice, mi mamá falleció, mi papá perdió su trabajo y me está tocando salir a trabajar para poder ayudar a mi familia y a mi hermanita pequeña. Y el profesor dice, oh, te entiendo, gracias por comentarlo. En ese momento, la necesidad se puso por encima de la norma y de la tradición. En ese momento hubo un corazón compasivo que vio la historia más que la ley, que vio un corazón y la necesidad de alguien más que cualquier consecuencia que pudo haber hecho esa persona que se merecía. Sí, a lo mejor de acuerdo a las normas fariseas, los discípulos merecían ser castigados porque desobedieron el sabbat, pero en el corazón de Jesús había algo más trascendental y por eso él dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sabbat. Y el sabbat se trata de cómo el ser humano depende de Dios. Y Jesús está afirmando aquí, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y este grupo de discípulos dependen de mí. Y va después el otro sábado a la sinagoga y hay un enfermo con la mano seca y también está diciendo lo mismo, yo soy Dios y ese hombre depende de mí. El sábado representaba como el hombre estaba limitado, pero también representaba como el Señor tomaba control sobre la vida de aquellos que estaban en profunda necesidad. El Señor nos ofendió y la pregunta es, ¿quién creó el sabbat? ¿Dónde inicia? No inicia con la ley, inicia con la creación. Y según la palabra que tú y yo creemos, todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Es decir, el sabbat fue creado, bendecido y santificado por Cristo. Dios bendice, crea y santifica el sabbat. Es decir, Él pone las reglas, porque Él es el Señor. Los fariseos perdieron el punto, porque el fariseo era un administrador de las cosas del Señor y no un Señor. Ellos se pusieron en la posición de Jesús. Jesús era Dios en carne y Él estaba diciendo, tanto el hambriento como el enfermo dependen de mí y yo soy el Señor del sabbat. Nunca hay un día malo para hacer algo bueno y ellos descuidaron los actos de compasión y amor hacia los necesitados. Y hay una petición de Jesús que es increíble y yo quiero que hoy la guardes en tu corazón. Nos vemos ahí en Lucas 6, Él le dice al hombre que tiene la mano paralizada, le dice, extiende tu mano. La palabra de hoy quiero que hable a tu corazón de esa forma. Él dice, extiende tu mano. Y la pregunta era, ¿cómo? Si tiene la mano seca, es decir, no la puede mover. Es medio irónico o ilógico, o parece como si Jesús se estuviese burlando del pobre hombre. Pero Jesús le dice, extiende tu mano. Mira, yo creo que tú estás aquí hoy porque el Señor quería encontrarse contigo y Él hoy está diciendo a tu corazón, extiende tu mano. Y extender la mano se trataba de una fe que obedece antes de ver el resultado. Él no había visto su mano sanada, pero al momento de extenderla, al momento de actuar con fe, caminar por fe, en su obediencia, experimentó la sanidad del Señor. Jesús le ordena algo que parece imposible en su condición actual, pero la realidad es que Jesús mismo dio el mandato, la capacidad de cumplirlo, y el hombre puso el esfuerzo y fue sanado. Y Jesús vino para sanar lo que el pecado secó. Él vino a eso. Él vino a restaurar lo que el pecado secó. Él vino a devolver la capacidad de servicio. Él vino a devolver la capacidad de amor y misericordia. Y aunque los fariseos se pusieron muy furiosos con Jesús, al punto que dijeron, vamos a planear algo en contra de él para matarlo. ¿Quién está incumpliendo el mandamiento ahí? Pero Jesús en Mateo 11:28 dice algo. Y él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Muchos de nosotros pensamos que esto es dicho en un contexto más amplio, como cansados de la vida, cansados de muchas cosas, pero esto va a un contexto un poco más directo.
Y el contexto principal de esto es, los fariseos y los maestros de la ley están imponiendo cargas sobre los hombros de aquellos que desean seguir al Señor. Y el Señor del Sabbat, que es Jesús, dice, ven a mí y yo te doy descanso. El cumplimiento de este día de reposo y de este día de descanso lo vemos en Cristo Jesús. Él es nuestro descanso. Fuera de Él no hay descanso. Fuera de Él nuestras vidas están en una completa carrera, nuestras vidas están sin descanso. San Agustín un día dijo, nuestra alma está completamente desahuciada hasta que encuentra descanso en Dios, porque Él es nuestro descanso. La tradición decía que se hiciera cumplir la regla, y la compasión de Cristo decía, quiero traer sanidad, quiero traer restauración, porque cuando la compasión guía, la corrección se vuelve redentora y no opresiva. Jesús corrigió a muchos, no solo a fariseos, a los discípulos también. Y por eso la palabra dice que Él instruye a aquellos que Él ama. Y por eso cuando la compasión guía, la corrección de Dios se vuelve redentora. Siempre que Dios corrige, redime, no oprime. La corrección de Dios no trae opresión, trae redención. Y eso es lo que Jesús hace. Él viene a traer redención a la vida de toda persona a través de su compasión y su corazón. Por eso el amor de Jesús rompió el ritmo de la tradición para satisfacer el ritmo de la necesidad humana. Ese es el corazón de Jesús que tú y yo seguimos. Alguien que rompió el ritmo de la tradición para satisfacer el ritmo de la necesidad humana. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy en día, pero todos tenemos una, sea emocional, espiritual, física. Todos tenemos una necesidad, sea de hambre como la de los discípulos, o sea de enfermedad como la del hombre de la mano seca. Pero en todos hay una. Y más profundo es la necesidad espiritual que todos tenemos. Pero hoy yo te traigo buenas noticias. Jesús es el Señor del sábado y Él viene a traer descanso. Él viene a traer descanso sobre todo aquello que el enemigo quiso traer opresión. Él viene a traer descanso. Y por eso debemos recordar que Jesús es el Señor del día del reposo. Por eso debemos poner siempre a las personas por encima de los rituales, por encima de las tradiciones. Por eso debemos evitar una fe que observa pero que no se conmueve. La fe de estos hombres observaba, vivían una fe de religión, pero no una fe de relación. Y la fe de relación es la que vemos en Jesús, una que dice, estoy cerca, extiende tu mano y deja que el Espíritu Santo te guíe. Extiende tu mano y experimenta la sanidad de Dios. Hay áreas de nuestras vidas que hemos ocultado. Muchos hombres que tenían parálisis en partes del cuerpo se ponían ropas largas para que nadie los viera porque sentían vergüenza. Y no es muy diferente a nuestras vidas hoy. Nosotros buscamos formas de cubrir aquello que nos causa vergüenza, pero el Señor dice, ven a mí, ven a mí. La disciplina de la confesión es una disciplina que expone la vergüenza delante de Dios para ser restaurada. Pero a veces da pena. Y lo contrario a la confesión es el escondido. Pero yo quiero enseñarte algo hoy que aprendí hace algunos años. Todo aquello que el hombre oculta, el Señor lo expone. Y todo aquello que el hombre expone, el Señor lo cubre. Voy a repetirlo. Todo aquello que el hombre oculta, el Señor lo expone. Por eso su palabra dice que todo sale a la luz. Pero todo aquello que el hombre expone delante de Dios, el Señor lo cubre. Y yo quiero decirte algo en este día. La mano del Señor está sobre ti. Él no está lejos, Él está cerca. Tan cerca como estuvo de los discípulos para alimentarlos y tan cerca como estuvo del paralítico para decirle, extiende tu mano. ¿Qué tal si te pones de pie allí conmigo y oramos en este día? Señor, yo te pido que hoy tu palabra sea un cimiento en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea escribiendo tu ley y tus mandamientos en nuestras vidas.
Enséñanos a obedecer desde la obediencia. Enséñanos a obedecerte desde el amor. Enséñanos a buscar nuestro verdadero descanso en ti, Señor. Yo te pido que cuides cada corazón que está aquí en contra de la dureza religiosa, en contra de la religiosidad, en contra de defender tradiciones pero perder de vista a Cristo. Hoy queremos enfocarnos en ti. Hoy queremos ver que la verdadera santidad se trata de el amor y la gracia de Cristo Jesús. De que podemos elegir hacer el bien en todo momento, y de que podemos acercarnos a ti, aun cuando estemos cansados y agobiados, aun cuando haya en nuestras vidas vergüenza y culpa que quiere apoderarse o tomar nuestras vidas. Pero recuérdanos, Señor, que en ti podemos ver a alguien que ama y se acerca, un Jesús que rompe el ritmo de la tradición para satisfacer el ritmo de nuestras necesidades. Satisface hoy, Señor, toda nuestra necesidad. La traemos delante de ti. Así como esa mujer que había durado 12 años tratando de buscar sanidad, pero solo la encontró en ti, Señor. Aquí hay una iglesia, un pueblo, familias que vienen a ti a decirte: te necesitamos. ¿Qué tal si allí donde estás, con tus ojos cerrados, le dices: te necesito, Señor? Te necesito. Te necesito, Señor, en mi vida. Te necesito, Señor, en mi espíritu. Mi espíritu está sediento por ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú hagas tu obra. Hoy retiramos, Señor, de nuestra vida todo molde, toda tradición que a lo mejor hemos puesto y que simplemente ha traído a nuestros corazones culpa. Pero hoy venimos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor del descanso, de que tú creaste y santificaste ese día para nosotros, para deleitarnos en ti. Enséñanos, Señor, a buscar nuestro deleite en ti, Señor. Enséñanos a buscar nuestro deleite en ti siempre, Señor. Cuando la vida se ponga dura, cuando haya dificultad a nuestro alrededor, enséñanos a buscar nuestro deleite en ti, nuestro descanso en ti, Señor. Buscamos nuestro descanso en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia que trae redención y calma a nuestros corazones. Yo te pido que hoy tu presencia, Señor, sea tocando cada corazón que está aquí, para traer paz, paz, paz. Donde el enemigo había querido traer desesperación, hoy el Señor trae paz a tu corazón. ¿Qué tal si respondes en adoración al Señor diciéndole esto? Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Te abro mi corazón. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Te abro mi corazón. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Señor, Te abro mi corazón. Haz lo que quieras. haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Oh, que abro mi corazón. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Te abro mis puertas, te abro mi corazón. Hoy dependemos te abro de mi ti, vida. Señor. Dependemos de ti. Te abro mi corazón. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo.
Te abro mi corazón. haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Quita de mí, Quita de mí las tradiciones, mi religión. quita los moldes, tú eres más grande. Puedes decirle al Señor, tú eres más grande. Tú eres más grande. Quita de mí las tradiciones, mi religión. Quita los moldes, tú eres más grande. Tú eres más grande. Quita de mí las tradiciones, mi religión. Quita los moldes, tú eres más grande. Tú eres más grande. Te abro mi corazón. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Una vez más, dile, te abro. Te abro mi corazón. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. A ti, Señor, me rindo. A ti, Señor, me rindo. A tus pies abandonar cada duda y falsedad. A ti, Señor, me rindo. A ti, Señor, me rindo. A ti, Señor, nos rendimos en este día. Rendimos nuestra vida delante de ti. Y creemos, Señor, con todo nuestro corazón de que tú eres nuestro descanso. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a descansar en ti. A reconocer, Señor, que en ti no hay condenación. En ti hay restauración. De que tú eres un Dios que se acerca a nosotros y se hace presente para decir: yo soy tu descanso. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si das un fuerte aplauso al Señor en este día? Qué bueno poder compartir este tiempo de palabra. Yo te voy a pedir que mastiques esta palabra y puedas decirle al Señor en tu semana: Señor, enséñame a descansar en ti. Así que queremos invitarlos. Tenemos cafecito allí atrás, algunos pastries también tenemos, pueden compartir entre nosotros. Vamos a contar nuestros testimonios, aquellos que son nuevos, en un minuto, poder compartir un tiempo, y nos vemos el próximo domingo aquí mismo a las 12:15, pero también en la actividad que vamos a tener afuera. Así que tengan todos un buen domingo. Chao, chao a todos, nos vemos.